Yo creo que el educador, educadora o incluso el evaluador, evaluadora, tienen que dedicarse con una opción de que están generando un proceso para aprender ellos y ellas, o sea, nosotros y nosotras somos aprendices del proceso. Y por eso, digamos, en el trabajo educativo, lo que buscamos es, como te decía también al inicio, generar aprendizajes, pero siendo también parte del aprendizaje. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que desarrollar mucho la capacidad de escuchar. Eval Participativa, el podcast. Bueno, yo soy Oscar Jara. ¿Qué diría? Diría que soy principalmente un educador popular, en proceso siempre de construcción a partir de experiencias que tuve desde muy joven, en procesos en los cuales descubrí la importancia de construir aprendizajes con la gente y de que esos aprendizajes sirvieran para cambiar las cosas, para transformar las cosas, ¿no? Estudié sociología, filosofía, educación, pero lo que me define más es esta pasión por construir aprendizajes con gente, especialmente con los sectores populares, y aprender en ese camino con una visión latinoamericana. También me siento muy latinoamericano porque he tenido la oportunidad de trabajar en procesos de educación popular en todos los países de América Latina y el Caribe. Es una suerte enorme que yo siempre resalto porque cada uno ha sido un aprendizaje intensísimo de poder conocer la realidad de cada país, pero desde el punto de vista, la mirada, los sentires de las personas, los educadores, educadoras populares de ese país. Entonces, haber podido recorrer toda la región, haber podido trabajar en espacios regionales, me hace sentir muy profundamente latinoamericana. Nací en Perú, vivo en Costa Rica, me vine aquí por la pasión por Centroamérica en su momento de la Revolución Sandinista, y siempre me siento bien en cualquiera de los países a los que voy. Me siento que hay una partecita mía ahí que me llama y que me atrae. Mencionó la Revolución Sandinista. De pronto leí que usted justamente habla de que ahí nació su pasión por la educación popular. En realidad, yo creo que esa pasión viene todavía desde antes, porque yo empecé a trabajar como parte de un grupo, de un movimiento juvenil en Perú, vinculado a las comunidades de base. Luego, un día en la universidad, que yo estaba estudiando filosofía, apareció alguien que iba a dar un curso sobre alfabetización con un método de un brasileño que estaba en Chile en los años 70 y que se llamaba Paulo Freire. Y no sé por qué me metí en ese curso. Y ese curso fue decisivo porque a partir de ahí había que hacer una práctica. Y entonces en el barrio donde yo trabajaba, empecé a buscar quién se atrevía a ser participante de mi práctica, y encontré a 5 señoras. Y con esas 5 señoras trabajé durante unos 2-3 meses en un pequeñito programa de alfabetización a partir de la aplicación del método. Era como un ejercicio práctico, ¿no? Y luego estuve en el Cipca, en el norte de mi país, en la zona de las haciendas algodoneras, en el momento de la reforma agraria, que había una reforma agraria radical muy importante que hubo en ese tiempo, y se creó un programa de alfabetización donde realmente yo ahí aprendí lo que era la alfabetización. Y como antes había leído a Pablo Freire y tenía, digamos, esa visión, empecé a descubrir en la propia práctica esto de lo dialógico en la educación popular. Entonces, sin darnos cuenta, como yo siempre digo, nosotros íbamos supuestamente a alfabetizar, pero en realidad quienes fuimos alfabetizados fuimos nosotros. La gente nos alfabetizó en su historia, en su cultura, en su manera de hablar, y a partir de allí yo descubrí lo importante de lo que eran estos procesos. Y a partir de ahí empiezo a trabajar en varios otros lugares del país, regreso a la capital a estudiar sociología, paso a ser director de una organización que se llama Tarea, un centro de educación popular que es ahora muy importante. Éramos muy pequeñitos en ese momento, y empecé a recorrer el país y a trabajar en distintos lugares. Y en ese proceso, pues me encontré con una chica que me gustó y que me enamoré y que me casé, y que era costarricense. Y por ese motivo me vine para Costa Rica
Y aquí descubrí la gente del Frente Sandinista que estaba luchando contra la dictadura de Somoza. Y eso me entusiasmó mucho, me pareció fascinante. Mencionas el tema de la palabra generadora. Yo me eduqué con la palabra generadora, por eso me hizo ruido. Y de pronto digo que cómo uno puede enseñar la construcción de la letra, de las palabras, C más A o M más A más M más A es mamá, y estar viviendo una revolución. Es como muy fuerte. Pues sí, lo que pasa es que, como dice Freire, las palabras nombran el mundo. Primero conocemos el mundo, lo nombramos y luego le damos una palabra. Entonces, este proceso del universo vocabular lo que nos permitía, primero, como te decía, nos alfabetizábamos en su realidad. Luego, las palabras, buscábamos las palabras generadoras, o sea, las que sirvieran para generar reflexión, conciencia sobre los temas. Entonces, luego se ponían en un orden que, claro, tenían que ser silábicamente cada vez progresivamente más difícil, pero empezar por las más sencillas, lo que eran las sílabas directas, ¿no? Consonante vocal. Entonces, por ejemplo, la primera palabra que utilizamos fue palana, que se dice en otros países lampa o pala, ¿no? El instrumento de trabajo. Y entonces empezábamos una sesión de alfabetización con un gráfico, un dibujo de personas trabajando con la palana, y preguntábamos qué veíamos ahí, quiénes trabajaban con eso, quiénes de los que estaban ahí usan la pala, qué tipo de palas usan, cuánto cuesta la pala, quién les enseñó a usar la pala, quiénes no usan la pala. No, los capataces no usan la pala, el dueño, el patrón tampoco usaba la pala. ¿Y la pala para qué sirve? Para esto, ¿qué tipos de palas hay? Y después de que habíamos hablado sobre eso, decíamos, bueno, esto se escribe así, palana. Y al día siguiente aprendíamos pa, pe, pi, po, pu, la, le, li, lo, lo, na, ne, ni, no, no. Y entonces es lo que Freire llama la ficha del descubrimiento. Pero es un descubrimiento para las personas que se alfabetizan y para el alfabetizador o la alfabetizadora. Porque entonces le decíamos, a ver, ¿qué palabras ven ustedes ahí? Entonces la gente empezaba, luna, luna, luna. Bueno, entonces, ¿sabe cómo se dice? ¿Dónde la leíste? Escríbela. Escribíamos. Y a ver, no, es que la luna nos pone románticos cuando sale la luna llena y hacemos... para poder hacer la siembra tenemos que hacerla en cuarto menguante porque para que crezca mejor tal cosa. La gente hablaba sobre la luna. O pelo, o papá, o todo lo que pudiera salir como palabras, digamos, de esa ficha de descubrimiento. Y así venían las distintas palabras y a lo largo de 3 meses prácticamente había un dominio del vocabulario, pero sobre todo se habían discutido y reflexionado a partir de su vida y de su historia varios temas. Entonces, esos temas que tenían que ver con la opresión, con todo lo que habían sufrido y vivido en la época, digamos, de los terratenientes, que en ese momento estaba terminando, o sea, era un momento así particular, para nosotros las convertíamos también en sociodramas con obras de teatro. Usábamos títeres también, componíamos canciones, recogíamos cuentos, historias, leyendas. Entonces estábamos en un proceso intenso de aprendizaje donde lo que aprendíamos formalmente en el momento de la alfabetización era una mirada sobre el mundo y sobre la vida. Y la gente nos enseñaba tanto que terminábamos las 2 horas de alfabetizar de 6 a 8 de la mañana y después nos íbamos, comíamos algo y nos pasábamos 1 hora o hora y media cada uno de los que estábamos en los 12 círculos de alfabetización escribiendo las frases de la gente. Y fuimos escribiendo lo que nos acordamos que la gente había dicho. Y con eso que la gente escribió fue que hicimos los materiales de lectura para la postalfabetización, porque, digamos, no había condiciones como para que la gente leyera periódicos o libros en ese momento, la letra era más muy pequeña, etc. Entonces hicimos materiales devolviéndoles las propias frases que ellos y ellas habían dicho en el proceso. Entonces te das cuenta, es un proceso de aprendizaje mutuo, pero desde la vida, y todo lo que nosotros aprendimos de eso es o sea, te va marcando para el resto de tu vida, definitivamente. Yo te lo cuento ahora y estoy casi recordando e imaginando las personas con las que trabajábamos, el sitio donde estábamos, en las haciendas donde vivíamos, además, ahí en los caseríos con la gente de las comunidades, las caras, los rostros de las personas, su historia, su vida, o sea, y uno de 20 años, o sea, imagínate el aprendizaje. Yo venía de estudiar filosofía y empecé a descubrir que realmente la filosofía se daba en ese quehacer cotidiano con la gente. Mucho aprendizaje muy, muy rico.
en un momento dijiste el tema de estas personas que estuvieron oprimidas. ¿Qué significó de pronto la pedagogía del oprimido para vos? Bueno, por ejemplo, ya para esas alturas, ya por ejemplo yo había leído Pedagogía del Oprimido, que junto con Teología de la Liberación y junto con Las Venas Abiertas de América Latina eran lecturas que nos habían tocado fuertemente en ese tiempo como estudiantes de filosofía, trabajando en los barrios populares, etc. Pero, y eso ya nos daba, digamos, una gran motivación. Pero cuando llegas a esas zonas o otros recorridos que yo hice por el país, yo me empecé a encontrar un país que yo no conocía. Yo me crié en una casa de familia de clase media, estudié en un colegio con los jesuitas, fui a estudiar pues a la universidad, pero yo nunca había vivido en estas condiciones que después me tocó vivir en el Perú. Y entonces cuando la gente empezaba a contar, por ejemplo, lo que era la vida en esas haciendas antes de que llegara la reforma agraria, cómo los patrones decía uno, por ejemplo, es que cuando mi abuelo estaba acá decía que las cercas caminaban, porque en la noche resulta que cuando él se levantaba en la mañana veía que su tierra formaba parte de la hacienda. Y ellos iban a reclamar a la policía y la policía les decía que no, que eso así estaba y que no reclamara porque si no podía ir a la casa. Y así los terratenientes fueron haciéndose las grandes haciendas de 14,000, 16,000 hectáreas en esa zona algodonera, y la gente fue expulsada hacia los caseríos en las zonas áridas donde no llegaba el agua. Entonces, esas eran las condiciones de vida que nosotros nos tocó compartir, porque vivíamos en esos caseríos, pero a la vez veíamos el río irrigar toda la zona plana donde se producía el algodón que se exportaba en el Perú, parte de esas grandes haciendas. Entonces, eso me acuerdo, las cercas en las noches caminaban y al final nos quedamos sin nada. Y ahora lo estamos lo estamos recuperando. Habría que, por supuesto, que analizar todos los problemas y ventajas del proceso de la reforma agraria, pero digamos, a nosotros nos tocó vivir eso y darnos cuenta que la situación de opresión, el hecho de que había gente de 40, de 50 años que no sabía leer y escribir, gente que se quedó sin tierra porque fue un día donde el patrón a pedirle plata para llevar a su esposa al hospital porque estaba enferma y el patrón le dio, sí, por supuesto, y luego le dijo, bueno, como no tienes con qué pagar, me voy a quedar con tu tierra. Y así, o sea, situaciones reales que la gente te contaba de su propia historia, que te generaban indignación, pero que a la vez te sentías que podías formar parte de un proceso de tomar conciencia para que eso no volviera a ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, son muchas cosas que se entremezclan ahí, y sobre lo que preguntabas directamente, ¿no? Situaciones de opresión que a veces uno no le ha tocado vivir directamente, pero cuando estás cercanamente te das cuenta de lo fuerte que son. Por eso los educadores y educadores populares tenemos que trabajar siempre con los sectores populares, que son quienes viven más esos procesos, ¿no? Y recién lo dijiste, el ser testigo de eso. De pronto uno desde ciertos privilegios no lo ve, pero sí tomar las luchas ajenas como propias, a pesar de ser uno o un testigo. Hay algo que dijiste que estaba relacionado con en esto de construir los documentos para que estas personas post lectura, o sea que post aprendizaje, para que estas personas oprimidas aprendiesen a leer, usaban palabras o frases que ellos y ellas mismas habían dicho, mismas y mismos. Esto denota que claramente en ese momento ya no estaban haciendo algo extractivista, todo lo contrario, y es algo que de pronto siempre nos hablan desde la evaluación participativa y nos rescatan que no usamos métodos extractivistas. Bueno, ¿cómo has visto en realidad ahora llevándolo a la realidad, a la actualidad, cómo has visto el movimiento de evaluación en la región, en cercanía y en distancia con tus trabajos de educación popular y de sistematización de experiencias? Pues mira, lo que dices es tan importante, el hecho de que estás en un proceso que, como te decía al inicio, significa tener una gran disposición de aprendizaje. Yo creo que el educador, educadora o incluso el evaluador, evaluadora, tienen que dedicarse
con una opción de que están generando un proceso para aprender ellos y ellas, o sea, nosotros y nosotras somos aprendices del proceso. Y por eso, digamos, en el trabajo educativo, lo que buscamos es, como te decía también al inicio, generar aprendizajes, pero siendo también parte del aprendizaje. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que desarrollar mucho la capacidad de escuchar. Tenemos que generar no solamente una actitud de empatía, sino que tenemos que tratar de comprender qué es lo que se dice, qué es lo que se piensa, qué es lo que no se dice. Los silencios también hablan mucho, de tal manera que podamos como comprender esas situaciones de las cuales de repente en su vida cotidiana no estamos viviendo. Y me parece que eso se aplica en todos los casos. Siempre tenemos un marco de referencia, siempre tenemos categorías, por supuesto, cuando nos aproximamos a cualquier realidad, pero tenemos que tener la capacidad de repente de que se nos mueva un poco el piso y de que aparezcan cosas que no necesitamos encasillar. Si nosotros ya vamos con un esquema sobre qué es lo que se puede contestar, qué es lo que no se puede contestar, qué es lo que hay que decir y qué es lo que no, qué es lo que yo les quiero decir a partir de tal cosa y lo voy a poner a como sea. Entonces hago el simulacro del diálogo. ¿Qué ha pasado aquí en esta cosa? La gente dice algo. Es que esto es por tal cosa y ya igual le doy y le tiro mi rollo. O sea, ahí es donde estamos siendo totalmente incoherentes con un proceso en el que nos debemos sentir aprendices. Entonces, la capacidad de escucha es fundamental y es mucho más que solo oír. Es algo también que implica tratar de entender el contexto y por eso es que también tenemos que convivir. Tenemos que estar cerca de la gente. O sea, no vas a agarrar, llegar media hora, hacer una entrevista, tener una cosa y decir, ya entendí. Más bien, hay que saber que tenemos muchísimos límites. Entonces, por eso, la pelea contra esa noción extractivista en la cual la investigadora, el investigador, el evaluador, el educador, llegan a una comunidad, hacen algo, recogen y luego sacan y lo publican como suyo. O sea, es terrible. O sea, éticamente es fatal. Pero además tiene la consecuencia de que nos va alejando cada vez más de la gente. O sea, vamos apropiándonos de cosas que en el fondo van creando una barrera entre las personas y nosotros. Y entonces ahí es donde aparece quien puede echar un discurso súper lindo y muy bien estructurado, pero realmente con cero compromiso porque no está vinculado con la gente. Entonces, creo que esa capacidad, esa sencillez, esa humildad, esa disposición de aprendizaje son elementos fundamentales. Y creo que la corriente de evaluación participativa tiene eso como referencia, es decir, el hecho de que en la participación se juega la posibilidad de un diálogo crítico, pero un diálogo que tiene que ser honesto y humilde y donde yo no puedo sacar inmediatamente mis propias conclusiones, sino que de repente yo tengo que irlas construyendo con las otras personas. No es que yo las evalúo, yo las educo, sino que yo me voy educando y por lo tanto yo tengo mi criterio, pero puedo repreguntar, puedo tratar de incluso cuestionar algo que recibo para poder profundizar un poco más y voy generando entonces también un proceso reflexivo en las personas. Yo por lo menos pienso que hay personas que tienen un esquema evaluador muy vertical, muy autoritario y que incluso me ha tocado estar con gente que prácticamente las conclusiones las tenía antes de haber empezado el proceso de evaluación. Y entonces llegaba y preguntaba las cosas que ya 10 veces ha preguntado a otros grupos y simplemente saca su informe y da recomendaciones que pueden servir para Perico de los Palotes y para Marta la bailadora. Es decir, el tema es que esta disposición a que cada proceso, cada encuentro con cada persona y en cada momento educativo o evaluativo es una oportunidad de aprendizaje. Tiene una novedad. No puedo yo tener un parámetro repetitivo o un esquema simplón, digamos, que aplicar, sino que yo puedo con esos criterios metodológicos pensar, bueno, esto es una oportunidad inédita, esto es nuevo, esto es innovador, tengo que ponerme en este caso y entonces ese aprendizaje seguramente me va a llevar a tener conclusiones o reflexiones mucho más profundas que si simplemente yo aplicara un método, una técnica así de utilización vertical. Entonces, no sé si por ahí te contesto un poco lo que me estabas preguntando sobre, digamos, o lo que implica un proceso de evaluación participativa. De hecho,
De hecho, te diré que me das pie para hacerte otra pregunta relacionada a eso, porque justamente en esto, si vos hoy te posicionás, ¿cuáles serían las actitudes fundamentales, según tu criterio, del evaluador participativo como educador popular? Ok. Muy interesante tu pregunta y la forma como lo planteas, porque me parece que el proceso, o yo pienso que el proceso de evaluación debería ser concebido como un proceso educativo, ¿eh? En todo el sentido de lo que estábamos hablando de generación de aprendizajes. Entonces, ahí se rompe la idea de verticalidad, se rompe la idea de tener el esquema, el método, la técnica ya preestablecida, tener los saberes ya concentrados y simplemente llegarlos a transmitir, para pasar más bien a generar de esos espacios una aventura creadora. O sea, yo creo que un evaluador o una evaluadora participativa debería pensar, si estamos hablando de procesos de educación popular, debería pensar que tiene la oportunidad de generar una aventura creadora con ese diálogo que se va a generar, donde ambos vamos a aprender y donde las personas que participan en la evaluación van a poder descubrir cosas que de repente no sabían, así como yo voy a descubrir cosas que yo no sabía. Y ahí el desafío es que yo como evaluador, como educador popular, tenga la capacidad, la habilidad, la sensibilidad para poderme colocar en ese nivel de proceso de aprendizaje que las personas van desarrollando. Entonces, yo creo que en la línea de lo que preguntas ya más directamente, concibiendo la evaluación como un ejercicio educativo, lo que debemos, o el papel del evaluador o de la evaluadora, es el de ser capaz de generar una mirada crítica para poder que las personas que participan en el proceso, digamos, construyan su propia reflexión crítica y que ojalá yo les ayude a preguntarse cosas que no se habían preguntado, a de repente hacer relaciones entre aspectos que de repente no habían hecho, pero que yo, por la experiencia que tengo, por el papel que me toca, puedo ayudar como a evidenciar. Pero no es que yo les doy la verdad y la última opinión, sino que es mucho más importante que las propias personas hagan esa reflexión crítica y tengan su propia opinión. Y yo siempre he dicho que a veces aparece alguien que llega 7 días a una organización a hacer una evaluación y se piensa que en esos 7 días esa persona va a saber más que las personas que han trabajado 15 años en esa organización. Y entonces resulta que a quien encarga la evaluación te pide la opinión del evaluador, y la opinión del evaluador puede valer más que las personas que han trabajado ahí. A mí eso me parece absurdo. Yo creo que el papel entonces del evaluador o de la evaluadora es generar un proceso de reflexión crítica, decir su propia opinión, o sea, pero que no sea la última ni la que cierra toda la verdad, sino que coloca en posición esos diálogos. O sea, y entonces ahí hay también que cuestionar a veces esos modelos que nos colocan como por encima de la realidad, y que deberíamos más bien ser mucho más humildes, pero a la vez es mucho más interesante, porque podemos decir, bueno, sobre tales temas, mi opinión personal después de esto es tal cosa, pero la gente opina tal cosa, y recoger lo que dice la gente, y incluso pueden aparecer temas que son en discusión, en debate, y eso es bueno que se visibilice. Entonces, hay mucho por profundizar en eso, y creo que hay que buscar ser coherentes en este sentido. Vos mencionabas justamente dos cosas, la empatía y bueno, la empatía y la humildad del evaluador. Pero ¿cómo aprendemos a evaluar? Sí, con esa empatía, o sea, A ver, aprendemos siempre. Innato. Tenemos que tener esa disposición, o sea, porque cada actividad, digamos, viene a ser una nueva oportunidad. Yo trabajo mucho más en el tema de sistematización de experiencias, que está muy vinculado a la evaluación, pero no es exactamente lo mismo. O sea, desde mi punto de vista, en la evaluación normalmente, pues hay distintos tipos de evaluación, pero la evaluación normalmente lo que busca es hacer una relación entre lo que se tenía planeado y lo que se ha conseguido, ¿no? Y poder analizar el por qué esa diferencia entre lo que pensamos y lo que se realizó, y lo que se consiguió. Pues hay otros tipos de evaluación, pero en general hay un énfasis en la mirada del proyecto y los resultados, el énfasis. En la sistematización de experiencias
en esa relación pone su mirada en el proceso. O sea, ¿cuál fue el proceso que se vivió desde el momento en que se hizo el plan o incluso desde antes que surgiera ese plan y lo que se fue haciendo cuando el proyecto empezó a ejecutarse, en qué etapas efectivamente se desarrollaron, de repente que son muy distintas a las que se tenían en el plan, pero se hicieron otras, cuáles son las contradicciones que surgieron, cuáles son los aprendizajes del proceso y por lo tanto hay una necesaria vinculación entre evaluación y sistematización porque a esa mirada de la relación entre el proyecto y los resultados, la mirada de aprendizajes del proceso la complementa. Yo digo, evaluación y sistematización son indispensables, son complementarias. Ninguna sustituye a la otra. Deberíamos siempre evaluar y deberíamos siempre sistematizar. Lo que pasa es que normalmente sistematización no es, pese a que todo el mundo dice que es importante, no es lo que más se hace. Y por eso estamos trabajando mucho en programas de formación en sistematización, porque ahí también estamos aprendiendo a lo que es, a cómo sistematizar. Y respondiendo más directamente a lo que pregunta cómo se aprende, yo creo que es en la práctica y en la reflexión sobre esa práctica. Yo he tenido la enorme suerte del trabajo que yo he desarrollado en educación popular. Siempre he tenido un equipo con el que trabajar y siempre hemos trabajado y trabajamos actualmente en equipo. Por lo tanto, el hecho de, así como yo te contaba que cuando veníamos los alfabetizadores nos juntábamos de 8 a 10 a escribir lo que decíamos, después lo leíamos y después reflexionábamos qué es lo que hicimos, a alguien se le ocurrió una cosa que a otra persona no se le ocurría y entonces íbamos reflexionando sobre qué significaba eso, qué tenía eso que ver con nuestra propia teoría de la alfabetización, qué tenía que ver con las luchas por la reforma agraria, qué tenía que ver con nuestra concepción de educación. Bueno, íbamos reflexionando siempre a partir de lo que hacíamos. Entonces, igual, por ejemplo, yo la semana pasada, para no irme a otras cosas, estuve coordinando un proceso de sistematización de experiencias de instituciones que trabajan en educación no formal aquí en Costa Rica, del Colegio de Profesionales en la carrera de orientación. Y que es gente que está trabajando con grupos vulnerables en situaciones muy complicadas. Y fue súper interesante reflexionar sobre lo que implicaba el trabajo que ellos realizaban a partir del sistematizar sus propias prácticas, sus propias experiencias en cada momento. Entonces, para mí fue esta vez he hecho, no sé, montones de talleres de sistematización, pero al igual que muchos otros, me ha enseñado varias cosas en lo particular. Entonces, al trabajar en equipo, al escuchar otras opiniones, al debatir o incluso no estar de acuerdo con lo que otra compañero o compañera tiene, eso nos va formando para algo que nunca termina, como decir, yo ya sé todo. O sea, el día que decimos que ya sabemos todo, ese día estamos fritos. Entonces, por ahí creo que es importante aprender siempre, aprender en equipo, poner mucha atención a lo que ocurre, a las novedades, a las dificultades. A veces ponemos atención a las cosas buenas, lindas que nos salieron y no ponemos atención a los problemas que ocurrieron, que de repente esperábamos que la gente tuviera una actitud súper positiva y la gente nos rechazó desde el inicio, la gente no quería saber nada de eso o salieron con cosas que no esperábamos. Bueno, de repente ahí hay algo muy importante de aprender. En vez de que se reafirmen nuestros saberes, empezar también a cuestionarnos en nuestras verdades, porque así tenemos la posibilidad de avanzar. Eval Participativa, el podcast.